Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del curso de Historia de Madrid. Hoy concretamente nos toca una visita guiada, una visita guiada en donde iremos a ver todo lo que es la Vega del Río. Empezaremos en lo que es el Parque del Emir Muhammad para luego bajar por todo lo que es la Cuesta de la Vega, hasta llegar a lo que es el Parque de Atenas, ¿de acuerdo? Y luego lo que haremos es coger todo el paseo de la Virgen del Puerto para llegar, fijaos, hasta, bueno, pues uno de los parques más bonitos y bellos de la ciudad de Madrid, como no es otro que el Campo del Moro, lo que son los jardines del Palacio Real. Una visita, como estáis viendo, muy interesante y que, como siempre, esperamos que os guste. Y bueno, pues comenzamos lo que es nuestra visita. Fijaos en lo que sería la Cuesta de la Vega, justo en la parte alta, ya enfrente de lo que es la Catedral de la Almudena, en donde nos metemos en lo que es este parquecito, donde está hoy la muralla árabe, y que es un parque que se le conoce con el nombre de Parque del Emir Muhammad I. ¿Por qué? Porque fijaos, fue este emir de Córdoba, Muhammad I, el fundador de la ciudad de Madrid. El fundador de aquella fortaleza militar que los musulmanes llamaron Mairid, pues fue este emir de Córdoba, que recuerdo que parece ser que funda lo que es la ciudad de Madrid, entonces, como digo, una simple fortaleza militar, hacia el año 855-860, de lo que sería nuestra era. Vuelvo a recordar que cuando Muhammad funda lo que es Madrid, pues desde luego no tenía en la cabeza pues fundar una capital de absolutamente nada. ¿Qué quiero decir? Que si alguna vez pues Muhammad pudiera ver que aquella fortaleza que creó se convirtió con el tiempo en la capital, en una de las ciudades más importantes de Europa, pues no se lo creería, porque la intención de Muhammad primero, como os he comentado, no fue hacer una gran ciudad, sino hacer un simple fuerte, una fortaleza situada en la Marca Media con un doble propósito, lo que sería reprimir a la ciudad de Toledo, en el caso de que se volviera a levantar contra el emir, y por supuesto impedir que posibles incursiones cristianas llegaran a Toledo, una de las ciudades pues, más importantes de lo que sería la zona. Con ese propósito, el emir Muhammad I funda lo que es esta fortaleza que se llamó Madrid, como digo, entre los años 855 y 860 de nuestra era. Fijaos de lo que fue aquel primer Madrid, ¿de acuerdo? Pues uno de los elementos más importantes y que, bueno, pues es prácticamente lo único que nos queda del pasado musulmán de la ciudad, pues es lo que fue la llamada muralla árabe. Mirar, os recuerdo, ¿de acuerdo?, cómo Muhammad I, cuando funda lo que es la fortaleza, ordena envolverla con una importante muralla. Fijaos, hay algunas crónicas de Al-Ándalus que nos dicen que lo que es la muralla de Madrid era una de las mejores realizadas en el entonces Emirato. Una muralla que envolvía lo que fue el primer recinto de la ciudad. Aquí tenemos, envolvería pues todo lo que es la zona que hoy está ocupada por la Catedral de la Almudena, lo que serían las edificaciones que ya están arriba del todo de la Cuesta de la Vega, parte de Capitanía General, por supuesto, el lugar donde estuvo la Mezquita Mayor, que sería hoy esta manzana que está en las confluencias de la calle Mayor con Bailén. Y luego vemos cómo la muralla iba pasando por los llamados Altos de Rebeque, hasta pasar por la actual Plaza de la Armería, y volver a cerrar con lo que sería esta zona de la Cuesta de la Vega. Os recuerdo, fijaos, que lo que es aquel primer Mairid, porque luego aquello se amplió. Recordar que parece ser que en el Emirato de Abderramán III se construyó un ya definitivo alcázar, donde hoy estaría el Palacio Real, y todo el recinto fue cerrado por un albacar de la época del Hakam II. Pero el primer Mairid era este espacio pequeñito que, como estáis viendo en pantalla, estaba envuelto por esta muralla. Una muralla, fijaos, que tenía tres puertas de acceso. Una puerta, fijaos, importante, conducía a la Vega del Río. Por eso, en época posterior se la llamó la Puerta de la Vega, porque era la que conducía a la Vega del Río, precisamente al recorrido que vamos a hacer hoy. La otra puerta, fijaos, era la que daba al camino que iba a Alcalá de Henares y Guadalajara. Posteriormente a esta puerta se le llamó la Puerta de Santa María, porque la antigua mezquita de Madrid, que estaba aquí, se convirtió en época cristiana en la parroquia de Santa María de la Almudena. Lógicamente, no sabemos cómo se llamaba esa puerta en época árabe, ¿de acuerdo?
Pero en algunos libros, en algunos artículos sobre lo que es el Madrid musulmán, la han llamado la puerta de la mezquita. ¿Por qué? Aplicando la lógica. Si en época cristiana fue la puerta de Santa María, pues dijeron, anda, pues a lo mejor en época árabe era la puerta de la mezquita. Pero como digo, no hay nada oficial de todo aquello. Y luego la puerta más controvertida, pues era esta puerta que tenéis aquí en el flanco norte. Una puerta que se le llamó la puerta de la Sagra. Porque parece ser que en los primeros momentos de existencia de Madrid, pues todo lo que sería la zona del Palacio Real y Plaza de Oriente era una sagra, un campo de cultivo. Lo que pasa es que, bueno, pues luego lo que es este terreno fue utilizado por los musulmanes para construir ya en época posterior lo que fue el definitivo Alcázar, como estáis viendo, muy, muy, muy curioso. Comentaros, fijaos que aquí tenéis en la imagen que sobre todo lo que es este primer Mairí de esta fortaleza, pues luego se construyó lo que es el origen de Madrid, lo que es la zona fundacional ocupada por el Alcázar, las parroquias de San Miguel de la Sagra. Mirar cómo todavía aquí se ve un restito de lo que es esa muralla. Fijaos, aquí tenéis una imagen del famoso Atlas de Carcelén, muy bien hecha, en donde podemos ver pues, cómo fue esa muralla madrileña, donde hemos empezado hoy nuestra visita. Mirad, concretamente el Parque del Emir Muhammad estaría hoy en esta parte de aquí. Aquí estaría la Puerta de la Vega, que conduciría al río, y el liencito que nos queda, que vemos en ese parque, es concretamente lo que os estoy señalando con la flecha. Y aquí concretamente lo que estamos viendo ya es un Madrid de una época posterior, porque, como estáis viendo, ya os he dicho que se construyó todo lo que es el Alcázar y luego este Albacar de época de Al-Hakam II, que complementó lo que es el primer recinto madrileño, lo que los musulmanes llamaron la Almudaina, ¿de acuerdo? Y mirar cómo aquí la puerta de la Sagra quedó, por lo tanto, como una puerta interior. Comentaros que lo que fue aquella muralla de Madrid era una muralla muy bien hecha, muy bien construida, con piedras de cantería perfectamente talladas, ¿de acuerdo? Y estructurada lo que era la primera muralla cristiana en torno a torreones de planta cuadrada. Esa es la gran diferencia con la posterior muralla cristiana, que tendrá los torreones de planta circular. La muralla árabe tenía los torreones de planta cuadrada. Y también comentaros que tenía toda una serie de torres albarranas adosadas al cuerpo principal de la muralla. Fijaos, aquí había una torre, la Torre Gaona, que estaría en el flanco norte, protegiendo lo que sería un posible acceso a Madrid, por lo que luego fue la Cuesta de San Vicente. Aquí había otra torre albarrana, la llamada Torre de Narigués, que también, fijaos, protegería un posible acceso a Madrid, por lo que conocemos como la calle Segovia, y con posterioridad construyeron otra torre albarrana, concretamente donde estaría hoy la Plaza de Oriente, que se la llamó, o es popularmente conocida hoy, como la Torre de los Huesos. Hay que recordar que todavía se conserva su cimentación en lo que es el aparcamiento que hay en lo que es la Plaza de Oriente. Fijaos lo que es esa muralla. Vamos a volver otra vez a lo que es la actualidad. Todavía nos quedan estos restos, como estáis viendo, restos estupendos. La verdad es que son los restos más antiguos que se conservan de lo que es la ciudad de Madrid. Mirad, como os he comentado, aquí se ve perfectamente pues como lo que es la muralla estaba estructurada en torno a estas piedras de cantería perfectamente talladas, e incluso aquí se ven los torreones que os he comentado de planta cuadrangular. Como estáis viendo, bueno, pues una auténtica maravilla lo que son estos restos que se nos conservan de lo que es la muralla árabe. Fijaos, lo que es la muralla árabe empezó a desaparecer. ¿Y empezó a desaparecer cuándo? Pues ya en época cortesana. ¿Qué quiero decir? Cuando Felipe II instala la corte en el año 1561, pues Madrid se convierte en la corte de la monarquía, por decirlo de alguna manera, en la capital de España. Y todo eso hizo que se empezara a ver que ciertas partes de la muralla, tanto de la árabe como de la cristiana, molestaban. Así que ya en esta época se empezaron a derribar algunos lienzos. Concretamente, de la muralla árabe derribaron pues prácticamente la mitad de lo que sería esa muralla, quedando solo, fijaos, lo que son los lienzos que estaban en lo que sería este acceso por la Puerta de la Vega. Lo que es este fragmento de muralla también desapareció con el tiempo, pero no lo derribaron, sino que lo que se hizo en el siglo XVII es, bueno, pues un palacio que perteneció a un noble de la ciudad, concretamente al marqués de Malpica y Pobla,
Tobar, que compra el terreno de esta zona y aquí, fijaos, construyó su palacio adosado a lo que es este lienzo que conocemos como la muralla árabe. Mirad, os voy a poner una fotografía, hoy os he traído muchas fotografías para comparar lo que es el pasado con el presente de lo que sería esta zona de Madrid. Mirar aquí, veis que está la Catedral de la Almudena, que se está empezando a construir, es una foto, por lo tanto, de comienzos del siglo XX, lo que sería este paredón, ¿de acuerdo?, donde estuvo la hornacina con lo que es la Virgen de la Almudena, y comentaros que hoy el parque del Emir Muhammad I estaría aquí, exactamente aquí, y como estáis viendo en pantalla, esta fotografía todavía refleja cuando estaba construido ese Palacio de los Marqueses de Malpica y Pobar, que adosaron, como os estoy comentando, al lienzo de la muralla árabe que hoy se ve en ese parque del Emir Muhammad I. La verdad es que era un palacio interesante, como estáis viendo, muy bonito, que estuvo en pie concretamente hasta el año 1954. Fijaos, en el año 1954 se decidió derribar el palacio del marqués de Malpica y Pobar. Y cuando, de acuerdo, quitaron los escombros, apareció lo que eran estos restos, unos restos que fueron estudiados por uno de los arabistas más importantes que había por entonces en Madrid, el profesor Jaime Oliverasín, que tras desescombrar la zona y ver los restos, pues llega a la conclusión que estábamos delante, fijaos, de los vestigios más antiguos de la Villa de Madrid, que no son otros que los restos de aquella muralla árabe. Fijaos, los restos fueron acondicionados, la verdad es que se les acondicionó, ¿de acuerdo? Y con el tiempo, pues ahí se generó el parquecito donde hemos empezado hoy nuestra visita, que se le puso el nombre de Parque del Emir Muhammad I. Concretamente este parque se le llama de esa manera en el año 1988 y fijaos, pues en ese parque podemos ver lo que son los restos de la muralla árabe. Comentaros, ¿de acuerdo? Vamos otra vez a volver a lo que es la actualidad, que lo que es esta zona de la muralla árabe, fijaos, pues sí, que aquí se instaló un parquecito, pero recordar que durante, bueno, pues mucho tiempo este parquecito estuvo abierto a lo que es el público, y recordar que también se utilizó como lugar donde celebrar los famosos veranos de la villa. Seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo habéis venido aquí en esos veranos de la villa a ver un concierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo lo que es el recinto fue reformado en el año 2010. Y tras la reforma y tras comprobar que lo que eran esos conciertos estaban deteriorando lo que eran los restos de la muralla, pues finalmente se decidieron clausurar aquí esos veranos de la villa. No se ha vuelto a realizar aquí ningún concierto y se aprovechó, como digo, en ese año 2010 para reformar todo lo que es el parque, adecentar la muralla y la verdad es que hoy es uno de los parques, como digo, más bonitos, históricamente más importantes que tenemos en lo que es este centro de Madrid. Mirad, se entra concretamente por lo que es esta puertecita que tenéis aquí. Lo único que os aviso que si queréis ver lo que es este parque del Emir Muhammad I, donde está la muralla árabe, pues tenéis que ir en días festivos o fines de semana. El resto del tiempo el parque está cerrado, sobre todo pues para evitar vandalismo, botellones, pintadas, etcétera, etcétera. Y es un parque, como digo, muy, pero que muy importante. Mirad, aquí arriba tenéis un edificio, este edificio que tenéis aquí, un edificio neomudéjar de comienzos del siglo XX, un edificio que ha servido de muchas cosas, ha tenido muchos destinos. Al principio fue un edificio municipal dedicado a un cantón de limpieza del ayuntamiento. Durante muchos años también estuvo aquí un depósito de libros de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y fijaos, pues desde 1990 el uso de lo que es este edificio fue cedido para establecer aquí un albergue, concretamente llamado el Dom de María. Seguro que muchos habéis pasado por lo que es esta zona y habéis comprobado que esto durante muchos años fue un albergue. Y así estuvo con albergue hasta que en fechas recientes pues, el Ayuntamiento de Madrid pues, ha quitado lo que es ese albergue y ha puesto aquí pues, un espacio de jóvenes, como digo, perteneciente a lo que es el Ayuntamiento. Como estáis viendo, muy importante lo que es este lienzo de la muralla. La Torre Albarrana, que os he dicho que más o menos estaba por la zona, estaba concretamente en lo que es esta parte de aquí. Como estáis viendo, muy interesante, muy bonito lo que es este parque, ¿de acuerdo? Del Emir Muhammad I, donde hemos comenzado
Fijaos lo que es nuestra visita, lo que es nuestra sesión de hoy. Fijaos, salimos, vamos a salir ya de lo que es el parque del Emir Muhammad, mirad qué bonito queda desde el aire, y lo siguiente que vamos a hacer es ponernos, fijaos aquí en lo que es la Cuesta de la Vega, concretamente en esta parte de la Cuesta de la Vega, porque más o menos aquí, fijaos, es donde estuvo la Puerta de la Vega. Concretamente aquí veis que están los restos de la muralla. Como ahora os comentaré, también por aquí se ha descubierto muralla árabe cuando han hecho las obras para instalar lo que es este museo de las colecciones de la corona, museo de las colecciones reales. Y bueno, pues imaginaros que si la muralla árabe estuviera todavía en pie, pues aquí, ¿de acuerdo?, estaría lo que es esa puerta, lo que es esa Puerta de la Vega. Más o menos cómo pudo ser la Puerta de la Vega. Pues no lo sabemos, no sabemos cómo pudo ser la Puerta de la Vega. Sí que es verdad que, mirar, en lo que fueron los años 80, se encontró en la calle Segovia restos árabes en unas excavaciones que se realizaron y entre ellos apareció esta pieza tan curiosa que parece ser que era una puerta de una muralla árabe. Y entonces, bueno, pues se ha interpretado que más o menos pues esta pudo ser el modelo de una de las puertas de aquella muralla árabe que hubo en Madrid, o sea, que echarle que, bueno, era el típico arco de herradura con dos torreones a los lados. La verdad es que tuvo que ser pues una puerta bastante interesante. Bueno, este monolito que tenéis aquí, se me ha colado la foto, se me ha desordenado. Este concretamente es un monolito que se puso en el parque del Emir, como digo, Muhammad I, para recordar que el parque recibe ese nombre y que, como veis, también tiene ese característico arco de herradura de cómo más o menos pudo ser lo que es esa Cuesta de la Vega, como estáis viendo. Mirad, esta foto que os traigo es una foto importante. Comentaros que con el tiempo esa puerta musulmana, esa Puerta de la Vega se tiró y fue sustituida por otras puertas de la Vega, ya en época cristiana, unas puertas, como digo, más modernas, y así, bueno, pues se fueron sucediendo diversas puertas de la Vega hasta que se llegó a la última, que concretamente, mirad, es esta que estáis viendo aquí. Es una imagen curiosísima esta, me interesa mucho, porque aquí estáis viendo pues cómo pudo ser lo que es la última Puerta de la Vega antes de que derribaran todo esto en el año 1868, cuando se decide derribar las cercas y todas las puertas que había en Madrid, salvo algunas excepciones, y este puede ser uno de los pocos testimonios gráficos que nos quedan de lo que es esa Puerta de la Vega. Como estáis viendo, estamos en esa zona de la Cuesta de la Vega y aquí veis una puertecita, donde la verdad es que era muy sencilla, la última Puerta de la Vega, y aquí concretamente estáis viendo como unos guardias, que concretamente, pues esto parece ser que eran los oficiales del fielato. Recordar que antes de entrar por las puertas de Madrid, te paraban en unos lugares conocidos como fielatos de consumo para que todos aquellos que quisieran entrar a Madrid pagaran previamente lo que se conocía en aquel momento como el impuesto del portazgo, que se pagaba, perdón, como ves en las puertas, y aquí tenéis, fijaos, los oficiales del portazgo y lo que fue la última Puerta de la Vega. Luego, como estamos viendo la zona, analizando lo que es la zona y su evolución, me interesa muchísimo lo que es esta fotografía. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que ya está construido lo que es el murallón donde se instaló la hornacina con la Virgen de la Almudena, lo que es la patrona de Madrid. Recordad que no es la original está en lo que es el interior de la catedral. Pero me interesa mucho lo que es esta fotografía para que veáis cómo estaba la zona donde hoy está lo que es la catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Mirad, justo aquí al fondo veis el piquito del Palacio Real. Y por lo tanto, hoy estaría aquí lo que es la Catedral de la Almudena. Pues antes de construir la catedral, que recordar que las obras comenzaron en el año 1883, pues lo que había en el solar donde está hoy la Catedral de la Almudena eran estas construcciones tan curiosas que estáis viendo aquí arriba. Concretamente eran de época de Felipe II. Ahí estaban las caballerizas de la Regalada, la casa de los pajes, y donde hoy estaría la verja que separa el Palacio de la Almudena. Recordar que ahí había un edificio alargado que se conocía como la Armería Real, por eso la plaza que daba a la Armería se la llamó la Plaza de la Armería, que todavía se llama hoy. Pues mirad cómo, curiosamente, todavía se ven en esta fotografía lo que son estas edificaciones de las caballerizas de la Regalada y la Casa de los Pajes. No me confundáis estas caballerizas de la Regalada de época de Felipe II con las caballerizas reales, las que hace Sabatini en el reinado de Carlos III, que esas
estas están en el otro lado del palacio, después de la fachada norte, en lo que serían hoy los jardines de Sabatini. Es decir, que en lo que es el entorno del palacio hubo dos caballerizas, estas de aquí, de época de Felipe II, y las que están en el otro lado, donde hoy están los jardines de Sabatini, que son, como os he comentado ya, de época de Carlos III, que esas caballerizas las hizo el famoso Francisco Sabatini. Como estáis viendo, muy curioso, ¿de acuerdo? Pues cómo estaba la zona. Mirar, como sabéis, últimamente pues se ha reformado toda la zona. Recordáis que hemos visto que anteriormente aquí había como una especie de murallón, que aquí había como una especie de mirador para la zona del río, y como sabéis, pues todo eso se ha modificado precisamente para instalar este edificio, este museo, ¿de acuerdo? Que se le llamará el Museo de las Colecciones Reales, y que estamos, vamos, todos los estudiosos y aficionados a la historia de Madrid esperando que lo abran, porque parece ser que va a ser un museo importante, aunque esto parece la obra del Escorial. La verdad es que no acaba nunca. Parece ser que han acabado las obras del edificio, pero todavía no lo van a abrir. Mirar lo que es este museo. La verdad que es un edificio polémico. Yo siempre que paso por aquí, por los grupos, veo opiniones totalmente contrapuestas. Hay gente que sí le gusta, pero he de reconocer que a la mayoría de los madrileños pues no le gusta nada lo que es este edificio de las colecciones de la Corona, edificio del Museo de las Colecciones Reales. Fijaos lo que es este museo, que pretende ser un museo que concentre buena parte de las piezas que pertenecieron a la corona y que hoy son o forman parte de las colecciones de patrimonio nacional. El proyecto es del año 2002, ¿de acuerdo? En 2002 hubo un proyecto de patrimonio nacional, que hay gente que se cree que el edificio es realizado por la Iglesia. No, la Iglesia no tiene nada que ver en todo esto. Los terrenos son propiedad de patrimonio nacional, y es patrimonio quien construyó lo que es este edificio, este museo. Lo que es el proyecto fue realizado por dos importantes arquitectos, Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, y fijaos, pues pretendía ser un museo que, como os he comentado, concentrara buena parte de las piezas que tiene patrimonio nacional. Fijaos, las obras comenzaron en el año 2006. Y la verdad es que es un museo que ha tenido muy mala suerte, porque la verdad es que, claro, lógicamente, lo primero, estás excavando en lo que es la zona cero de Madrid, pues han aparecido muchos restos arqueológicos que, lógicamente, retrasan lo que son las obras del museo. Después, fijaos qué ocurre, pues que comenzó la crisis anterior, la crisis de 2008, claro, no había dinero, las obras pues fueron a una velocidad muy lenta, y cuando ya nos estamos volviendo a recuperar, pues ha venido lo que es esta crisis de la pandemia, que también ha hecho pues que las obras pues se paralicen. Sí parece ser que el museo está ya terminado como edificación en su totalidad. Lo que pasa es que ahora se está pensando lo que es ese, o elaborando el proyecto museístico, y espero que lo abran, porque la verdad es que va a ser un museo muy interesante. Fijaos, aquí tenéis concretamente lo que es una de sus fachadas, la fachada sur, la que da concretamente a la Cuesta de la Vega, que es donde hemos empezado nuestra visita, y en donde, como veis, pues también se ha puesto lo que es la hornacina para incorporar lo que es la Virgen de la Almudena, que es así, que está ya incorporada. Mirad, aquí tenéis lo que es una vista de lo que es la fachada oeste, una fachada muy llamativa, vista de lo que sería la zona del Parque de Atenas. Va a ser un museo interesante, va a estar estructurado en varias plantas, como os he comentado. Mirad, aquí tenéis 4 plantas, aquí tenéis lo que es este croquis de lo que será este nuevo Museo de las Colecciones Reales. Fijaos, la parte más alta, la que va a estar junto a lo que sería la Catedral de la Almudena, pues aquí va a estar el acceso, el vestíbulo de entrada, un auditorio, como estáis viendo. Luego en la planta -1, porque el edificio, como estáis viendo, va a ir hacia abajo, pues van a poner toda una serie de colecciones de tapices, de los tapices de patrimonio nacional. Y luego, para los amantes de la historia de Madrid, va a estar muy interesante, porque, como estáis viendo en esta planta -1, va a haber aquí toda una serie de restos arqueológicos que se han descubierto cuando han hecho las obras para hacer el edificio, y que se van a poder ver. Parece ser que va a haber allí restos de muralla, de lo que es esta muralla árabe, y también, fijaos,
en lo que serían restos de casas tanto árabes como hebreas, como judías de los siglos XIV y XV. Y la verdad es que, bueno, pues todo esto cuando salga bien la memoria de excavación y expliquen qué es todo esto, pues nos responderá muchas preguntas de lo que es el origen de la ciudad de Madrid. Luego, como estáis viendo, en la planta -2 va a estar dedicada a objetos suntuarios y ornamentales, y en la planta 3, como estáis viendo, es donde van a poner el Museo de Carruajes. Que recordar que antiguamente el Museo de Carruajes estaba en el Campo del Moro, que es donde vamos a acabar hoy en nuestra visita, pero era un museo de difícil acceso, como luego os comentaré, y lo suyo es verdad, es traerlo aquí a lo que es este museo, como os estoy comentando, de las colecciones reales. Va a haber incluso una parte, una planta más, la planta -4, como estáis viendo, dedicada a almacenes y talleres, pero bueno, esa ya no va a haber un acceso a lo que es el público. La verdad es que cuando lo abran va a ser un museo interesantísimo. Fijaos, aquí estáis viendo otro aspecto de lo que es esta fachada oeste, la que da al Campo del Moro. Todavía, bueno, es una fotografía antigua, todavía se ve que se están realizando lo que son las obras. Y mirar, también os he conseguido algunas fotografías de su interior. Y la verdad es que tiene muy buena pinta lo que es este Museo de las Colecciones Reales. Fijaos, aquí tenéis lo que son esos restos arqueológicos que, como os he comentado, se van a ver en la planta -1. Concretamente, pues parece ser que estos son restos de muralla árabe, la que os he comentado. Estos restos irían a enlazar con el lienzo de muralla árabe que conservamos en el Parque del Emir Muhammad I. Mirad, bueno, pues esto es uno de los miradores del museo, vistas muy bonitas, ¿verdad? Con lo que es el seminario conciliar, con lo que sería San Francisco el Grande, y por dentro va a ser un museo moderno, como estáis viendo. Esto concretamente, si recordáis, sería el acceso a lo que es el museo, lo que es el vestíbulo de entrada, la entrada a lo que sería el auditorio, ¿de acuerdo? Con sus rampas, por supuesto, escaleras, lo que sería la recepción con las taquillas, es decir, un museo que promete y promete mucho, lo que es este Museo de las Colecciones Reales. Ojalá que lo abran en poco tiempo y que podamos disfrutar de él. Yo supongo que todo se estará retrasando por la pandemia, pero bueno, cuando se acabe lo que es la pandemia, que afortunadamente esperemos que sea pronto, pues espero que abran el edificio y podamos disfrutar de él, porque lo cierto es que, como os estoy comentando, pues tiene muy buena pinta lo que es este museo, como os estoy comentando, de las colecciones reales. Y bueno, pues vamos a volver, como digo, a lo que es el presente, donde nos habíamos quedado, aquí en la Cuesta de la Vega. Mirar, esta ya es una foto más actual, se ve que las obras han terminado, ya incluso se ha colocado lo que es esta estatua, ¿verdad? Que representa lo que es la Virgen de la Almudena. Y bueno, pues ya una vez que hemos analizado y hemos visto toda esta zona de Madrid, pues vamos a bajar ya a lo que es la Vega del Río, a lo que es la Vega del Río Manzanares. Mirar, comentaros que anteriormente lo que era el acceso a esta Puerta de la Vega se hacía por una tremenda rampa. No había este sistema tan mono que tenemos hoy de jardincitos y revueltas. Esto es del siglo XIX. Anteriormente se accedía por una rampa, vamos, de una pendiente realmente espectacular. Recordad que estamos a una altura de unos 70 metros sobre lo que es el río Manzanares. Luego, posteriormente, suavizaron lo que es esta Cuesta de la Vega, y como os he comentado, ya en el siglo XIX finales nos hicieron este sistema así de jardincitos, unos jardincitos pues muy interesantes. Vamos a seguir bajando por lo que es la Cuesta de la Vega, y unos jardines que cuando yo hago esta visita, ¿de acuerdo? Pasando por la calle, pues cuando bajo me encanta meterme aquí, en estos jardincitos que por cierto tienen nombre. Ahora os diré pues cómo se llama este pequeño parquecito. Vamos a meternos aquí y comentaros que este parque que estáis viendo está dedicado a Luigi Boccherini, uno de los músicos más importantes que trabajó en Madrid en lo que es el siglo XVIII. Y aquí en estos jardines de Boccherini está lo que es esta estatua de Luigi Boccherini, que ahora os comentaré. Fijaos, un Google Map no me permite tener otra perspectiva de lo que es la estatua de Boccherini, así que si me permitís, pues vamos a poner lo que es una fotografía de este enorme compositor. Aquí le tenéis, Luigi Boccherini, aquí tenéis, ahora os lo pondré lo que es la estatua, y bueno, lo primero de todo os voy a contaros unos poquitos datos biográficos de este músico tan importante, Luigi Boccherini. Fijaos, nació en la ciudad de Lucca,
en Italia en el año 1743, y fijaos, pues se convierte en uno de los músicos más importantes de Europa, y él va a venir a Madrid. Él parece ser que viene a Madrid y empieza a trabajar aquí en Madrid. Parece ser que le va a proteger el infante Don Luis, el hermano pequeño de Carlos III. Es más, Boccherini formará parte de esa corte de artistas que lo que es que el infante Don Luis se establecerá en lo que es el Palacio de Boadilla. Sabéis que el infante Don Luis primero fue arzobispo de Toledo y de Sevilla, luego se salió de lo que son estos cargos eclesiásticos, se fue a vivir allí a Boadilla del Monte, monta una corte de artistas, ¿de acuerdo? En donde estaba el propio Boccherini, Luis Paret, el propio Ventura Rodríguez, que es el que le construye ese magnífico palacio en Boadilla. Y la verdad es que trabajando para el infante Don Luis, pues hace buena parte de sus composiciones más interesantes, más importantes, sobre todo la que más ha pasado la historia y la que más tiene que ver con Madrid, pues esa famosa música nocturna de las calles de Madrid, que es una auténtica maravilla realizada por el bueno de Luigi Boccherini. Mirad, me encanta lo que es esta inscripción que hay en este parquecito de Luigi Boccherini, que como estáis viendo nos dice mucho de la personalidad de y de la obra de este tremendo músico. Fijaos, si Dios quisiera hablar a los hombres, se serviría de la música de Haydn, pero si quisiera oír música, elegiría sin duda la de Boccherini. O sea que como estáis viendo, pues es uno de los grandes músicos que, como digo, trabaja en Madrid. Mirad, él muere concretamente en 1805, muere en Madrid, parece ser que muere muy pobre además, ¿no? Como a veces suele pasar en este querido país nuestro, pues muchas veces este tipo de artistas no son bien reconocidos y muere, parece ser pobre, en el año 1805. Él fue enterrado en la parroquia de los Santos Justo y Pastor, lo que hoy conocemos como la Basílica Pontificia de San Miguel, y ahí estuvo hasta 1927, año en el que Mussolini, el dictador italiano, pues decidió llegar a un acuerdo con el gobierno español para llevarse lo que es el cuerpo de Boccherini, que hoy en día, fijaos, descansa en Lucca, lo que es su ciudad natal. Pues bien, en el año 1967, para homenajear a Boccherini, pues se decidió dedicarle estos jardincitos y construir lo que es este busto que estáis viendo, que decora lo que son estos jardincitos, realizado por el escultor Marsili, que era un escultor italiano, en Lucca, como os he dicho, se hace en el año 1966 y se instala aquí en Madrid en el año 1967. Así que fijaos, cuando bajéis por la Cuesta de la Vega y entréis en estos jardincitos, acordaros del bueno de Luigi Boccherini, acordaros de su música y no olvidéis pararos aquí a ver lo que es este músico tan importante que trabajó y vivió en este Madrid del siglo XVIII, que estamos viendo parte de lo que es nuestra visita de hoy. Y bueno, pues tras ver al bueno de Luigi Boccherini, pues vamos a seguir con lo que es nuestro paseo. Salimos, ¿de acuerdo? Mirad qué vistas tan bonitas, ¿verdad? Salimos de lo que es este jardincito de Luigi Boccherini y seguimos bajando por lo que es la Cuesta de la Vega, bajar bien por las aceras y cruzar bien por los pasos de cebra, que la verdad sea dicha, la estructura de pasos de cebra que tiene esto no está muy bien pensada, pero bueno, y hacer bien las cosas y bajar por lo que es esta cuestecita de la Vega hasta la parte de abajo. Y una vez que llegamos a la parte de abajo, también os recomiendo que os metáis en este jardincito de aquí, porque está también dedicado a otro importante personaje de la cultura española, que no es otro que el famoso José Martínez Ruiz, Azorín, famosísimo escritor, nacido en Monóvar, Alicante, en el año 1873, y que formó parte de lo que es esa famosa generación del 98. Sabéis que muere en Madrid en el año 1967, y cuando muere, pues lo que es el Ayuntamiento de Madrid decidió dedicarle lo que es este jardincito, ¿de acuerdo? Y construir en su homenaje lo que es este monumento dedicado a lo que es la memoria de Azorín, y que fue realizado por uno de los escultores más relevantes de aquel momento, que no es otro que Agustín de la Herrán Matorras, que hace, bueno, pues toda una serie de monumentos importantes en esa década de 1960, comienzos de la década de 1970. Muy importante, ¿verdad?, lo que es esta Cuesta de la Vega. Recordar que hemos bajado, hemos visto los jardines de Boccherini, hemos visto lo que son estos jardincitos dedicados a Azorín. Aquí se ve lo que es ese museo de las colecciones reales que también hemos explicado. Y una vez ya que hemos terminado
con lo que es este museo de las colecciones reales, con lo que es este jardincito dedicado a Zorin, lo que hacemos es salir, ¿de acuerdo?, de lo que es este jardincito y meternos por este paseo. Este paseo, fijaos que se llama Paseo de la Ciudad de Plasencia y que es un paseo que nos conduce desde la Cuesta de la Vega, concretamente al llamado Paseo de la Virgen del Puerto. Y mirar qué bonito, mirar cómo las cosas en Madrid hay veces que tenían sentido y que no se ponen al tuntún. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el Paseo de la Ciudad de Plasencia, un paseo de la Ciudad de Plasencia que desemboca en el Paseo de la Virgen del Puerto. Os recuerdo que la patrona de Plasencia, ¿cuál es? La Virgen del Puerto. Como veis, de acuerdo, todo encaja, un paseo de la Virgen del Puerto, en donde, como estáis viendo, lo más destacado es lo que es esta ermita, dedicada a lo que es esta Virgen, la patrona de Plasencia, la Virgen del Puerto, mandada a edificar por Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, corregidor de Madrid, el Marqués de Vadillo. Y parece ser que a él se debe lo que es este nombre de la Virgen del Puerto, porque el Marqués de Vadillo, él era soriano, que hay gente que dice que era de Plasencia, no, él era soriano. Lo que pasa es que fue durante muchos años corregidor de Plasencia, y ahí parece ser que tuvo una gran devoción por lo que es la Virgen del Puerto, y por eso el Marqués de Vadillo pues decidió que el nombre de este paseo pues se le pusiera Paseo de la Virgen del Puerto. El propio Marqués de Vadillo está enterrado aquí en lo que es esta ermita, como os estoy comentando, de la Virgen del Puerto. Y aquí fijaos en lo que es este paseo de la ciudad de Plasencia, siempre me gusta pararme aquí en lo que es como esta rotondita, aquí en esta rotondita, un poquito más abajo, porque aquí está, fijaos, como una especie de pequeñito monumento, ¿de acuerdo?, de placa, en donde nos dice que este parque, que como estáis viendo es atravesado por ese paseo de la ciudad de Plasencia, se conoció en época antigua como La Tela. Hoy lo conocemos como el Parque de Atenas, pero históricamente toda esta zona de la ciudad era conocida como La Tela, ¿de acuerdo? ¿Y qué es? ¿Qué es esto de La Tela? Pues mirar, comentaros que todo lo que fueron estos terrenos que estaban situados en la Vega del Río, pues fueron, aquí me quedo con esta imagen, pues fueron concretamente comprados por el rey Felipe II, en los años precisamente del establecimiento de la corte, hacia el año 1560. Todo esto pertenecía a lo que es el Ayuntamiento de Madrid y todo ello fue comprado por, como digo, el rey Felipe II. Sobre todos estos terrenos que compra Felipe II, luego se hicieron dos cosas. La primera es el Campo del Moro, lo que hoy conocemos como el Campo del Moro. Pero conveniente separado de lo que luego fue el Campo del Moro, pues también Felipe II decidió establecer en este terrenito que teníamos aquí la llamada tela. Ahora veremos qué es esto de la tela. Por cierto, antes de seguir con la tela, mirad, me interesa muchísimo lo que es esta imagen sacada del plano de Teseira, porque aquí se ve, fijaos, la antigua Puerta de la Vega, se ve el Palacio del Marqués de Malpica y también se ve todas esas construcciones que os he dicho que había donde hoy está la Catedral de la Almudena y ese Museo de las Colecciones Reales. Esto que tenéis aquí es esas caballerizas de la Regalada, la Casa de los Pajes, y este que tenéis aquí es la Armería Real, la famosa Armería Real, por eso hoy todo esto se llama la Plaza de la Armería, como estáis viendo, muy curioso. Pero ahora me interesa sobremanera lo que es esta tela, la famosa tela. ¿Qué es esto de la tela? Pues mirad, todo esto lo compra Felipe II para instalar un juego cortesano. ¿Qué era esto del juego de la tela? Pues mirar, parece ser que lo primero que se hacía en todo este terreno era envolverlo con una tela. Por eso se llamaba la tela. Estaréis pensando, uy, ¿y cómo esto se puede envolver con una tela? Mirad qué cuadro os pongo, magnífico, maravilloso. ¿Sabéis cómo se llama este cuadro? La tela del Pardo. Es lo mismo, pero lo que hacían en el Pardo. El cuadro es pintado por Diego Velázquez, el famoso pintor Velázquez. Lo que pasa es que lamentablemente no lo tenemos en España. Lo podemos ver en la National Gallery en Londres, ahí es donde está este cuadro. Pues mirad, la tela del Pardo, que es la que estáis viendo en pantalla, quiero que veáis cómo todo lo que era ese terreno era envuelto por una tela. Por eso se llama la tela, no por toda otra serie de historias que a lo mejor veis en otros sitios de internet. A veces las cosas son mucho más sencillas. ¿La tela por qué? Porque ahí había una tela. Aquí la tenéis. Os la pruebo con lo que es este cuadro de Velázquez. Y entonces, ¿qué es de lo que se trataba? Pues de que los monteros de la corona fueran conduciendo un jabalí
me vuelvo otra vez a lo que es la imagen anterior, y sin sangre, es decir, sin dañar a lo que es el jabalí, tenían que intentar que se metiera en lo que es este terreno por una puertecita, que recuerdo que estaba rodeado por una tela. Luego, posteriormente, ¿qué es de lo que se trataba? De cazar a lo que era ese jabalí dentro de la tela, que por cierto aquí, como veis, estaban los monteros de la corona, estaban aquí, como estáis viendo, nobles, cortesanos. Aquí concretamente vemos a la reina Isabel de Borbón, la que fue esposa de Felipe IV, y eso concretamente es la tela. Lo vuelvo a repetir, el cuadro de Velázquez es la tela del Pardo, pero lo que quiero que imaginéis es que en aquel momento se hacía lo mismo, pero en este terrenito que teníamos junto al puente de Segovia, que hoy conocemos como el Parque de Atenas, y que entonces, como estáis viendo en el plano de Teseida, se denominaba simplemente la tela, como estáis viendo, porque allí se hacía lo que es este juego. Si vais alguna vez más a Londres, que esperemos pueda ser pronto, que se acabe esta pandemia, pues pasar por la National Gallery, tiene algunos cuadros importantes de Velázquez, y para mí este es el que más me gustó, lo que es este cuadro de la tela del Pardo, como estáis viendo, muy, muy curioso. Posteriormente, fijaos lo que fueron estos terrenos de lo que es la tela, pues parece ser que fueron cedidos por la corona al Ayuntamiento de Madrid, que estableció aquí un parquecito, el Parque de la Cuesta de la Vega lo llamaban, si es que tampoco tenía nombre. Y parece ser que así estuvo lo que es este parque, hasta que en 1971, pues el Ayuntamiento de Madrid decidió dedicar este parque a la princesa Sofía, a lo que luego fue la reina Sofía de España, esposa de Juan Carlos I, entonces princesa de Asturias. Ella era griega, ¿de acuerdo? Y decidieron dedicarle este parquecito a lo que es la ciudad de Atenas, en Grecia. Entonces, desde entonces, fijaos, se le conoce como el Parque de Atenas. Y aquí, escondido, ¿de acuerdo?, entre lo que son estos árboles, pues está este monolito en donde, como digo, pues pone lo que es el nombre de este parquecito. Hoy es un parque público de lo que es la ciudad de Madrid, atravesado, recordar, por el paseo de la ciudad de Plasencia, un paseo de la ciudad de Plasencia que finaliza en la Virgen del Puerto, en el Paseo de la Virgen del Puerto, que recordar que el Paseo de la Virgen del Puerto está dedicado precisamente a la patrona, como os estoy comentando, de la ciudad de Plasencia. Como estáis viendo, muy pero que muy interesante lo que es este paseíto que estamos haciendo hoy, en donde estamos viendo muchísimas cosas. Mirad, ya hemos llegado a lo que es el Paseo de la Virgen del Puerto. Esto es lo que sería ya la calle Segovia, ¿de acuerdo? Por aquí empezaría el puente de Segovia, todo eso lo veremos en otras visitas. Un puente de Segovia, uy, que se me va el zoom, que nos lleva a el Paseo de Extremadura, que está después de lo que es ese puente de Segovia, y por lo tanto detrás de estos árboles. Aquí, por lo tanto, vámonos por la Virgen del Puerto. Aquí vemos la ermita de la Virgen del Puerto, ya os la explicaremos en otra visita, porque de lo que hoy se trata es irnos, ¿de acuerdo? Por este paseo de la Virgen del Puerto, viendo, pues recorriendo todo lo que es esta verjita del Campo del Moro, hasta la entrada del Campo del Moro, y donde finalizaremos nuestro paseo. Muy curioso, siempre que pasáis por aquí, os llama la atención lo que es esta casa que tenéis aquí en la esquina. Bueno, es una casa realizada en el siglo XIX, con prácticamente todo el parque a finales del siglo XIX. Y concretamente aquí estuvieron durante mucho tiempo viviendo los guardeses del parque. Yo me acuerdo de niño que vivía muy cerquita de aquí, pues cuando veníamos del cole que nos dejaban por aquí, aquí había gente viviendo, aquí había una señora, el guardés de lo que era este Campo del Moro, es decir, que aquí llegó a vivir gente. Continuamos, fijaos, por todo lo que es el Paseo de la Virgen del Puerto, adelantamos al 41, al autobús, y bueno, ahora nos adelanta el autobús a nosotros. Y nos llegamos, fijaos, casi al final de lo que es, no nos metemos en el túnel, casi al final de lo que es el Paseo de la Virgen del Puerto, que es donde está la puerta de acceso a lo que sería el Campo del Moro. Es un poco extraño, ¿verdad? Mirar toda la fachada que tiene el Campo del Moro, y sí que es verdad que desde un punto de vista, yo que sé, simétrico, pues a lo mejor lo lógico sería que el acceso estuviera en el centro, pero como veis el acceso está descentrado, está casi llegando a lo que es el final. Eso tiene una razón importante. ¿Que cuál es? Que el acceso está situado, fijaos, en un eje de simetría que parte de la fachada principal del Palacio Real. Esa es la razón de por qué está descentrado. Mirad, seguro que ahora me vais a entender un poquito mejor.
Mirar todo lo que es el campo del Moro. Como estáis viendo, es un terreno considerable, un terreno grande, y de todo lo que es este rectángulo que hoy es el campo del Moro, la puerta está aquí. Por lo tanto, el rectángulo, el pasillo central está descentrado. Eso es lo que quiero que veáis. Que el pasillo central está donde está y la puerta por eso está tan al final, porque lo que es este pasillo central que estructura el parque está situado en un eje de simetría que parte, como estáis viendo, por la mitad el Palacio Real, que continúa por este pasillo central del Campo del Moro, por eso se establece aquí este pasillo central, y que finaliza tras pasar el Puente del Rey en lo que sería la Casa de Campo. Por lo tanto, como estáis viendo, este eje de simetría que realmente parte de lo que sería la plaza de Isabel II de Ópera. Mirar cómo por aquí, os estoy poniendo la flecha, todo es una línea recta, que estructura todo lo que es la zona. ¿De acuerdo? Por esa línea recta, por eso, como estáis viendo, lo que es el pasillo central del Campo del Moro, pues está un poquito descentrado, como os estoy comentando. Lo que hacemos es bajar lo que son las escaleritas que nos llevan a lo que es este bello jardín, este impresionante jardín de lo que sería el Campo del Moro. Mirad, esta es la puerta de entrada. Bajamos por lo que son estas escaleritas. Mirad, esto que tenéis aquí es el famoso túnel de Bonaparte, un túnel que se hace en el reinado de José I Bonaparte, que atraviesa por debajo todo lo que es el Paseo de la Virgen del Puerto y que era como una especie de túnel de escapada de la Casa Real en el caso de que el rey francés, este rey José Bonaparte, lo necesitara. Aquí tenéis lo que es este túnel de Bonaparte que da a lo que es Madrid-Río. He escuchado, he leído, no hay nada oficial, yo no sé si será un radio Macuto, pero sí que es verdad que he oído que cuando se abra lo que es el Museo de las Colecciones de la Corona, pues se va a permitir entrar al Campo del Moro desde lo que sería la parte superior y que con colaboración o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, pues también se espera abrir lo que es este túnel de Bonaparte. ¿Para qué? Para que la gente pueda salir por el túnel y conectar con Madrid y Río. La verdad es que sería una idea estupenda, y espero que se llegue a buen puerto. Y si es verdad que lo han pensado, pues se haga. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es este Campo del Moro, una vez que hemos bajado, como digo, por lo que es la escalerita. Es un jardín, un parque fabuloso lo que es este Campo del Moro. Lo primero que tendría que comentar es que no es de titularidad municipal. El propietario no es el Ayuntamiento de Madrid. El propietario, ¿quién es? Patrimonio Nacional. Por eso tiene unas normas de uso totalmente distintas a las de los parques públicos. Aquí en este jardín no se puede entrar ni con bicicletas, ni con perros, ni con pelotas, ni con meriendas, ni nada por el estilo. Es un jardín, como digo, histórico, perteneciente a patrimonio, porque recuerdo que pertenecía al antiguo patrimonio de la corona. Como os he comentado, lo que es esta zona se sabe muy poquito de ella, hasta el reinado de Felipe II, hasta que todo ello es comprado de Felipe II. Cuenta la leyenda, cuenta la tradición, que parece ser que a este lugar se le llama el Campo del Moro desde época antigua, porque según cuenta la leyenda, en el año 1109 aquí acampó un caudillo musulmán, Ali Ben Yusuf. Recordar que Madrid es tomado por las tropas cristianas en el año 1085, pero eso no significa que toda la marca media acabe rápidamente en manos cristianas. Luego hay un contraataque de los musulmanes realmente importante. Los cristianos, Alfonso VI es derrotado estrepitosamente en la batalla de Sagrajas y hay peligro real de que los musulmanes vuelvan a entrar en Madrid. Y según nos cuenta la leyenda y la tradición, pues este Ali Ben Yusuf pues asedia Madrid en ese año 1109. ¿Y dónde parece ser que, según la leyenda, asedió la ciudad Ali Ben Yusuf? Pues aquí en estos terrenos. Y aquí, como acampó este hombre, parece ser que la leyenda pues dice que este lugar es conocido como el Campo del Moro. ¿Esto es verdad? Pues probablemente no, pero bueno, es la leyenda que hay. Lo primero, porque hombre, nadie duda de que Ali Ben Yusuf sitiara la ciudad de Madrid, pero sí que es verdad que para sitiar Madrid, vaya, es que este es el sitio peor.
¿Qué quiero decir? Está atacando la ciudad por el peor sitio, lo primero, que es por el flanco oeste. Y luego mirar, ¿cómo es posible que intentes asediar Madrid y acampes justo aquí abajo? Que desde la parte de arriba te pueden masacrar. No tiene mucho sentido. Es más, ni siquiera hasta fechas recientes, hasta el siglo XIX, no hay ningún testimonio que nos diga que a esto se le llamaba el Campo del Moro. Realmente, pues todo esta denominación como mucho finales del siglo XVIII, antes no esperéis que a todo esto se le llamaba Campo del Moro. Hay otra teoría que dicen que esto se le llamaba el Campo del Moro porque aquí acamparon los mamelucos de las tropas de Murat en 1808, tampoco es correcto, tampoco es verdad. Estos estaban sobre todo por lo que es la otra zona del Retiro. ¿Por qué se le llama entonces Campo del Moro? Pues no lo sabemos muy bien, quedaros con la versión que os guste. Lo que sí que es verdad es que el jardín del Campo del Moro, tal y como lo conocemos hoy, es un jardín moderno, realmente. El terreno fue comprado por Felipe II, pero Felipe II no hizo aquí nada, ni siquiera los reyes posteriores, ni siquiera los reyes de la Casa de Borbón, aunque sí que es verdad que hay un proyecto de Sabatini para hacer aquí unos jardines así un tanto versallescos, pero no se hizo nada. ¿Cuándo será la primera vez que se actúe en lo que son estos jardines del Campo del Moro? Pues hacia el año 1850, mediados del siglo XIX, cuando el arquitecto real Narciso Pascual y Colomer, el mismo que nos hace la reforma de la Plaza de Oriente, el que nos construye, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, hizo la primera actuación en lo que es este jardín del Campo del Moro. Y lo primero que hizo, fijaos, o lo único que hizo, es este pasillo central. Este jardín, como estáis viendo, de tipo francés, es decir, todo ahí sin arbolitos y perfectamente puesto, geométrico y bien estructurado, ¿de acuerdo? Pues parece ser que esto es lo primero que se hizo en el Campo del Moro, el pasillo central. Y en esta época, además, pues parece ser que fue Narciso Pascual y Colomer quien trajo, además, aquí a lo que es el Campo del Moro, las dos fuentes que hoy lo decoran. La fuente de las Conchas, que tenemos aquí abajo, que había realizado Ventura Rodríguez para el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, y la que tenemos arriba, lo que sería la Fuente de los Tritones, que se trajo desde el Jardín de la Isla en el Real Sitio de Aranjuez. Pero esto es lo único que hizo Narciso Pascual y Colomer, el pasillo central y las fuentes. El resto de lo que es el Campo del Moro, pues hubo que esperar, ¿de acuerdo? Perdonadme que no quería quitar lo que es esta imagen, quería quitar esta otra, pues hubo que esperar al año 1890, cuando la corona va a encargar a un jardinero llamado Ramón de la Oliva que nos haga pues todo lo que hoy conocemos como el Campo del Moro. Luego, mirad, los jardines del Campo del Moro pues realmente es que son muy recientes, son del año 1890, que parece que llevan de allí de toda la vida de Dios. Pues no, desde finales del siglo XIX, 1890, pues el Ramón de la Oliva hace el resto del Campo del Moro. ¿Qué quiero decir? Que hasta entonces aquí no había nada, esto era como una especie de vertedero de palacio. En 1850, Narciso Pascual y Colomer nos hace este jardín de tipo francés, lo que sería el pasillo central, y a partir de 1890, pues Ramón de la Oliva nos hace el resto del Campo del Moro. Un jardín de un marcado estilo inglés. Recordar este jardín de estilo inglés, de estilo más romántico, un parque que imita a lo que es la naturaleza salvaje. Lo que se pretendía es que el paseante de este parque pues pareciera que estabas ahí en un bosque escondido, ahora lo veremos, con construcciones y con ruinas, muy típico de lo que es aquella época. Pero no nos olvidemos que quiera parecer que esto es naturaleza salvaje, no significa que es naturaleza salvaje. Está estructurado, como estáis viendo, por una serie de pasillos, de paseos establecidos por Ramón de la Oliva, que están todos perfectamente diseñados. Quiere imitar la naturaleza salvaje, pero desde luego no lo es. Fijaos lo que fueron estos jardines del Campo del Moro. Se convierten en los jardines de palacio. Fueron de propiedad real hasta que después de la Guerra Civil, tras la creación de Patrimonio Nacional, los jardines se integran en lo que es Patrimonio Nacional, y parece ser que bueno, pues estuvo cerrado más o menos al público hasta que en el reinado de Juan Carlos I pues se decidió abrir de continuo a lo que serían los madrileños. Fijaos lo que es este parque, este Campo del Moro. Pues mirar, una de las zonas más bonitas sin ninguna duda, hemos subido lo que es el paseo, pues es esta zona de las fuentes, lo que es este pasillo central. Disculparme que voy a ver si cojo otra imagen, porque esa que he cogido
No me gusta mucho. Vamos a ver si esta es un poquito mejor. Bueno, es la misma. Venga, nos quedamos con ella, me vale. Bueno, como estáis viendo, pues hemos subido por lo que es este jardincito de lo que es este pasillo central del Campo del Moro y hemos llegado hasta el primer elemento importante que vamos a comentar, que no es otro que esta fuente de las Conchas, que está, como estáis viendo, más o menos a la mitad de lo que es este pasillito central. No me gusta esta foto, así que lo que voy a hacer es poneros una que tengo yo fuera de Google Maps, que es esta que estáis viendo aquí. Se ve, como estáis viendo, bastante mejor. Como os estaba comentando, esta fuente no es de aquí. Esta fuente concretamente la trae al Campo del Moro Narciso Pascual y Colomer, que es el que realiza esas obras del pasillo central, tal y como os he comentado. Lo que es la fuente, como os he dicho, la hizo Ventura Rodríguez, fue diseñada por Ventura Rodríguez y ejecutada por los escultores Felipe de Castro y Manuel Álvarez el Griego. Y como digo, se situó esta fuente para decorar los jardines del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. Parece ser que en 1845 los duques de San Fernando, herederos de, como os estoy comentando, el Infante Don Luis, cedieron lo que es esta fuente a la corona. Y Narciso Pascual y Colomer, con muy buen criterio, pues lo que hizo es colocarla en este jardín central del Campo del Moro. Tradicionalmente se le llama la Fuente de las Conchas porque, como estáis viendo, está decorada con muchas conchas. Es más, estos putis, ¿de acuerdo? Pues tienen también sus conchitas. Y es una fuente muy bonita, muy interesante, muy del estilo, ¿verdad? De Ventura Rodríguez. Lo que es este puti, este angelito abrazado a un delfín a modo de surtidor, pues lo vemos en muchas otras fuentes diseñadas por Ventura, como por ejemplo las 4 fuentecillas del Prado. Como veis, tienen un parecido asombroso y la verdad es que es una fuente muy, pero que muy interesante. Después de lo que es esta fuente de las Conchas, voy a estar ahora cambiando un poquito de fotografías. Justo detrás de la fuente seguimos subiendo por lo que es nuestro pasillito, hasta que llegamos, a ver si me puedo poner aquí, al final de lo que sería el pasillo. Mirad, hemos subido por todo esto, hemos visto la Fuente de las Conchas, subimos un cuartel más y llegamos hasta aquí arriba. Mirad, veis que aquí hay unas cadenas, no se puede pasar, estos ya son terrenos privados de patrimonio, y es una pena. ¿Por qué? Porque nos impide ver la fuente que hay aquí arriba, que es la segunda de las fuentes, que es la llamada Fuente de los Tritones, ¿de acuerdo? Me voy a poner un poquito más bajo, a ver, que a lo mejor me he acercado mucho y así a lo mejor se ve un poquito mejor. Mirad, aquí se ve, efectivamente, esta imagen es mucho mejor. Hemos entrado por la puerta, hemos bajado, hemos subido por el paseo, hemos visto lo que es esta Fuente de las Conchas y como estáis viendo, aquí están las cadenas, no podemos subir más y aquí, fijaos lo que es esta Fuente de los Tritones, que también es una fuente muy interesante, muy importante. Vuelvo a cambiar, pongo las fotografías y aquí tenéis lo que es esta Fuente de los Tritones. Una fuente que se desconoce quién es el autor de lo que es esta maravilla de fuente, pero sí se sabe que ya en el año 1657, por lo tanto reinando Felipe IV, estaba como parte de la decoración del jardín de la isla en el Real Sitio de Aranjuez. Aquí tenéis, fijaos lo que es esta pintura, este cuadro del Real Sitio de Aranjuez, concretamente de esa Fuente de los Tritones, que igualmente Narciso Pascual y Colomer traslada a mediados del siglo XIX a lo que es este pasillo central del Campo del Moro. Como estáis viendo, muy bonito, muy interesante las cosas que nos estamos encontrando en nuestro paseo de hoy. Y volviendo otra vez a lo que es la actualidad, pues una vez que hemos subido aquí y hemos visto lo que es la fuente de los Tritones, aunque solo sea desde abajo, ya la hemos podido subir hasta aquí, pues nuevamente volvemos a bajar. Bajamos otra vez a lo que es la Fuente de las Conchas. Y lo que hacemos es coger este paseíto, este paseíto que vemos aquí, y nos paramos aquí en esta construcción tan curiosa. A ver si la podemos ver bien. Bueno, se ve bien. Mirad, esta es la Fuente de las Conchas. Hemos bajado, hemos cogido lo que es este paseíto, ¿de acuerdo? Y nos paramos aquí, pues precisamente para eso, pues para ver que esto es un jardín romántico, que esto invita a la naturaleza salvaje, que lo que se pretende es que el paseante venga por aquí y se encuentre de repente como chozas antiguas, como ruinas. Y una de ellas, fijaos, es este famoso Chalet del Corcho, que así es como se llama. Aquí vamos a encontrar dos, Chalet de la Reina, Chalet del Corcho, y como estáis viendo, pues este imita esta construcción como una especie de choza de Filipinas, como allí una choza metida como en la
jungla. Vamos a ver, todo esto es atrezo, todo esto es decoración. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Es, por ejemplo, lo que vemos en el Capricho, en el Parque del Capricho, en la Alameda de Osuna, que además del palacio principal, en los jardines nos encontramos ahí unas cosas raras, el templo de Baco, el abejero o la fortaleza artillada. Pues esto es lo mismo, de lo que se pretende es pasar por aquí y encontrarte con este tipo de edificios. Este es el primero de ellos, que se le ha llamado el Chalet del Corcho, porque, bueno, está revestido de corcho, o estaba revestido, porque cada vez está en peor estado. Es una auténtica lástima. Y continuamos por lo que es este pasillito central, y concretamente, fijaos que es que está tan bien escondido que a veces ni lo encuentro. Pues justo en línea recta nos encontramos con otra construcción de aquí de la zona, que es el llamado Chalet de la Reina. Mirad qué mono. Hemos venido desde la fuente, que la tenéis aquí. Mirad, aquí estaría el chalet del Corcho y aquí tenemos el chalet de la Reina. Lo vuelvo a repetir, aquí nunca vive nadie. Como mucho se utiliza, bueno, pues como yo que sé, para hacer un ágape cuando había aquí una fiesta de la Casa Real, pero poquito, poquito más. ¿Qué quiero decir? Que de lo que se trata es de decorar estos jardines con este tipo de construcciones que podemos decir que son de atrezo, de decoración. Este parece ahí como un chalecito tirolés, ¿verdad? Como una construcción ahí tirolesa, muy mono, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues una vez que hemos visto este chalet de la Reina, el chalet del Corcho, pues a mí me encanta perderme por lo que son estos paseos. Es un lugar tranquilo, maravilloso, lo que es este Campo del Moro. Me gusta salir, fijaos, a lo que es este pasillo central. Y aquí, fijaos, pues más o menos vamos a terminar lo que es nuestra visita. Mirad, volvemos otra vez a lo que sería la puerta. Hemos venido de lo que es la zona de arriba. Y me gusta, fijaos, terminar metiéndome por este paseíto que tenéis aquí y acabando, fijaos lo que es nuestra ruta en lo que es pues uno de los elementos más emblemáticos que tuvo también lo que es este Campo del Moro, y que no fue otro que este Museo de Carruajes que tenéis aquí, que es muy interesante. Seguro que muchos lo conocéis, seguro que muchos habéis estado. Aquí es donde estuvo este Museo de Carruajes. La verdad es que tiene mucho más sentido arriba, en el Museo de las Colecciones de la Corona. ¿Por qué? Porque es que parece que no, pero aquí abajo ya en el río la gente no va. Bueno, ahora con Madrid Río parece ser que la gente habita más esta zona, pero cuando se abrió este museo de carruajes, pues la verdad es que a esa zona del río poca gente había, incluso estaba ahí la M30, no era una zona cómoda. Entonces era un museo que no tenía muchos visitantes y ya no está aquí hoy. Lo que es este museo de carruajes estuvo durante un tiempo. Y fijaos, comentaros que hoy es usado, ¿de acuerdo? Como local de ensayo de la banda de música de la Guardia Real. Es muy agradable darte por aquí un paseíto y de repente oyes ahí la música de la banda real. También muchas veces pasáis por aquí y veis cómo operarios de patrimonio pasean coches de caballos de propiedad, como digo, de patrimonio. Y es un lugar muy bonito, perdón, muy idílico, donde acabar y finalizar, fijaos, nuestra visita de hoy. Un paseo, mirar que si es agradable hacerlo online, pues imaginaos hacerlo directamente disfrutando de la naturaleza de esta zona, vamos, la pera limonera, como estáis viendo. Así que os aconsejo que si habéis visto bien lo que es este paseo, os animéis, os deis un paseíto por allí por la zona, intentar ir viendo todo lo que hemos visto en lo que es nuestra visita, y si os hace un día bueno, pues vamos, triunfáis. La verdad es que sitio muy bonito, este Campo del Moro. Bueno, lo malo del Campo del Moro es una cosa, que claro, no se saben los horarios, teóricamente está abierto, pero claro, puede ser, os lo advierto, que os acerquéis al Campo del Moro y veáis que está cerrado. ¿Por qué? Porque cuando el rey va al Palacio Real o hay una ceremonia oficial, lógicamente, por motivos de seguridad, cierran también el acceso al Campo del Moro. Tampoco se sabe con antelación, de tal manera que a lo mejor vais allí y os encontráis que está el rey y lógicamente han cerrado el acceso a lo que es el Campo del Moro. Pero bueno, venís otro día. Si la verdad es que Madrid tiene tantos sitios tan bonitos para ver que no se cansa uno de venir. Y bueno, pues aquí finalizamos lo que es nuestra charla, nuestra visita guiada virtual que hemos realizado en la sesión de esta semana. Una visita virtual que sobre todo espero y deseo que os haya gustado como siempre. Así que ponemos aquí un punto y final a lo que es la visita, y pues nos vemos en lo que es la próxima sesión de estas clases que estamos dedicando a Historia de Madrid. Muy buenos días o tardes cuando lo veáis, a todos los que estáis viendo la proyección.